tendemos nosotros a olvidar nuestra propia historia y así nos va, ¿no? El problema es que se ha repetido muchas veces, pues como que los ingleses eran muy buenos, los españoles eran muy torpes y que aquí todo va así. Pero usted, no. Ya hubieran querido los ingleses en algún momento quebrar esa línea de comunicación entre ambas orillas y no lo pudieron. El gran problema es que nosotros tenemos una mentalidad terrestre y la mentalidad naval es completamente diferente. Por lo tanto, no es de extrañar que la batalla de Cartagena de Indias haya quedado así olvidada. Esto sí que es lo que hay que poner de manifiesto. Hay que decir que el tesón y la entereza, cuando alguien quiere vencer, lo consigue. Y que hay hombres de la importancia tremenda de Blas de Lezo, que nada debe desmerecer tampoco, al mando supremo, que era en ese momento eslavo. Y la conjunción de intereses, aunque a veces discutieran, en este caso bastante, por cierto, pues es necesario ponerla de manifiesto. Y Inglaterra tuvo que encajar una derrota. Blas de Lezo es herido, además esas heridas espantosas de astillas, porque no hay manera de sacarlas, con lo cual son heridas que se pudren, son heridas que empiezan a supurar y que terminan llenando de veneno el organismo y matando. También producto de una malaria. El caso es que, pese a todo, Blas de Lezo siguió combatiendo hasta el final, siguió revisando las murallas, siguió montando a caballo para inspeccionar todo lo que tenía que inspeccionar, siguió dando órdenes. La voluntad de este hombre hasta el momento último es realmente admirable. Y sí, murió en Cartagena de Indias y no se sabe a ciencia cierta dónde está enterrado. No debía ser dulce y encantador. Una persona que tiene esa cantidad de sufrimientos que ha pasado por... No era precisamente un excuse me de vuestra merced, ya sabe cómo hablo. Debía ser un hombre de un carácter que lo va a demostrar luego en el sitio de Cartagena. Los motes a bordo de las armadas son frecuentísimos hasta nuestros días, eso es una cosa casi constante. Y un hombre tan llamativamente, con ese impacto visual que produciría el verlo vistiendo el uniforme, era evidentemente un medio hombre. Bueno, me imagino que los motes serían frecuentes. Blas de Lezo, un marino de mediado en la defensa del imperio contra los ingleses. Este hombre nace el 3 de febrero de 1689 en lo que entonces se llamaba Pasajes de Aquende, ahora conocido como Pasaje de San Pedro. Manuel Gracia Rivas, coronel médico en la Reserva de la Armada Española y presidente del Centro de Estudios Borjanos. En el seno de una familia indudablemente hidalga. Una persona de cierta relevancia que habían ocupado cargos municipales y que desde el primer momento se preocuparon de facilitarle una educación adecuada hasta el punto de que a una edad muy temprana lo llevan a embarcarse, a servir en la Marina francesa. Este es un detalle importante que conviene resaltar. La formación inicial de Blas de Lezo es en la Marina francesa. La bahía de Pasajes hoy en día tiene 3 pasajes. José María Blanco Núñez, capitán de navío, historiador y profesor. Pasaje Sancho, que llaman ahora, Pasajes de San Pedro saliendo a babor y Pasajes de San Juan saliendo a estribor de la ría, ¿no? Él nació en Pasajes de San Pedro, aunque era Blas de Lezo, quiere decir seguramente la familia era originaria de la parroquia de Lezo, que es donde está el famoso Cristo de Lezo, que está entre Pasajes de San Juan y Rentería. Rentería era así porque era donde se cobraban las rentas del pescado, era la lonja del pescado de la época, ¿no? Bueno, pues don Blas de Lezo, el padre, aún existe su casa natal en Pasajes de San Pedro. Creo que se dedicaban al comercio marítimo, vamos, tendrían cabotaje, que era lo típico de la época. O era pesca o era cabotaje, las actividades principales de aquella gente. El padre, Pedro Francisco de Lezo y Lizárraga, se casó con Agustina de Olavarrieta. Blas, bautizado el 6 de febrero de 1689, ocuparía el 4º lugar entre los 10 vástagos nacidos de ese matrimonio. En el final del siglo XVII, España entra en una de las mayores crisis de su historia, con Carlos II y el final de los Austrias. Gonzalo Quintero Saravia, doctor en Historia y en Derecho Público, autor del libro Don Blas de Lezo. En esa época la Armada Española está en pésimas condiciones, en tan pésimas condiciones cuando cambia la dinastía, muere Carlos II y entra Felipe V,
llega la dinastía borbona, tiene que rehacerse completamente la armada casi desde cero. Eso significa que durante un periodo las armadas española y francesa se han unificado y son en realidad casi una sola armada. No es tan raro, muchos o varios militares y marinos españoles del siglo XVIII empezaron su carrera bajo bandera francesa, teniendo en cuenta que éramos aliados en muchos tiempos de esa época. Bueno, pues don Blas de Lezo, debido al estado en que se encuentra la Marina de España en 1700, cuando llega el nieto del rey Sol a hacerse cargo de la corona, pues su abuelo, don Luis XIV, decide que chicos españoles de familias que puedan probar la hidalguía, ¿no?, vayan a estudiar a una de las 3 escuelas de guardia marinas que entonces tenía, que son guardias en el mismo sentido que en el ejército, gardes de la marine. Había guardias de infantería, guardias de caballería, había guardias marinas. Y esos guardias tenían 3 academias, una en Rochefort, otra en Brest y otra en Tolón. Yo no he sido capaz de determinar a qué escuela fue Blas de Lezo. Me imagino, porque embarca inmediatamente como guardia marina en la escuadra del conde de Toulouse y está en el combate de Vélez Málaga en el Mediterráneo, que sería la de Tolón. Lo más lógico es que estudió en Tolón, pero vuelvo a repetir que no tengo la confirmación oficial. Es una cosa curiosa, porque cuando él marcha a Francia, estamos situándonos en el año 1701. Él tiene 12 años. Claro, ya en ese momento se ha producido la sucesión en el trono de España. Aquí, aunque no se ha iniciado la guerra de sucesión, ya es monarca Felipe V. Después se formarían los marinos en el seno de la Marina francesa, casi por disposición del nuevo monarca. Pero en ese momento yo siempre he considerado que fue una decisión personal de la familia, que no podemos encontrar las razones adecuadas, pero que efectivamente contribuyó de manera decisiva a forjar el carácter de este hombre. Muchas son las lagunas que encontramos en la biografía de Blas de Lezo, principalmente en esas primeras etapas de formación. La falta de datos, unida a los logros y a la fama que Blas de Lezo alcanzó con el tiempo, han contribuido a que la leyenda también se haya apoderado, en parte, de su historia. Sin embargo, los documentos contrastados y confirmados permiten reseñar que nos encontramos ante uno de los personajes más singulares de la historia de la Marina, especialmente porque en sus primeros años de servicio sufrió una serie de heridas y amputaciones que hicieron que su figura fuese, además, peculiar y poco afortunada. La Guerra de Sucesión, iniciada el 9 de julio de 1701, había llegado a las costas españolas con el desembarco de Cádiz en 1702. Blas de Lezo sufriría su primer contratiempo serio en 1704 en el transcurso de la batalla de Vélez Málaga. Es el primer intento de recuperar la plaza de Gibraltar. Es decir, la escuadra del conde de Toulouse lo que viene es a batir a la escuadra anglo-holandesa del almirante Rooke, que ha tomado Gibraltar. Y entonces en 1704 son 2 flotas inmensas, se encuentran en Vélez Málaga, hay bastantes bajas, el combate es indeciso, no hay un claro ganador, pero al día siguiente el francés, el conde de Toulouse, decide retirarse a Toulon, con lo cual Gibraltar permaneció en manos de los ingleses. Pero fue el primer intento serio de recuperación de Gibraltar. Y a bordo del Foudroyant se encuentra en ese momento Blas de Lezo, donde en los documentos que hemos encontrado, porque se han encontrado referencias casi, podemos decir, que precisas a lo que ocurrió en el combate, en el cual el impacto de un proyectil enemigo hace saltar parte de la borda del buque francés y las esquirlas, una de ellas llega a decapitar a uno de los hombres de a bordo y otra alcanza a Blas de Lezo. A Blas de Lezo, que en aquellos momentos tenía 15 años y le produce una herida tan sumamente grave que hace necesario que le amputen la pierna izquierda. Donde Blas de Lezo se distingue no tanto porque le vuelen una pierna,
sino por el comportamiento que tiene una vez que sufre la herida. La misión fundamental de los oficiales de la Armada en la época de la navegación a vela era no tanto dirigir, sino mostrar con su ejemplo la calma ante el fuego enemigo. Cuando los barcos de guerra abren sus portones y disparan sus cañones, se trata de gente ya muy entrenada. Los marineros y los artilleros y los infantes de marina saben apenas sin órdenes qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que se espera de ellos. Y los oficiales, y en este caso un guardia marina sin grandes responsabilidades, lo que hace es dirigir una pequeña batería, 2 o 3, 4 o 5 cañones, y ordenarles fuego, lo cual es innecesario una vez que ha empezado la batalla. Entonces, ¿a qué se dedican? Básicamente a pasearse por la cubierta o a pasearse por entre los cañones como si no pasase nada, haciendo un desprecio absoluto de la situación de peligro para demostrar su tranquilidad y sangre fría ante el fuego enemigo. Y Blas de Lezo no solo cumple con su función, sino que cuando le vuelan directamente una pierna de una cañonada inglesa, aguanta con un estoicismo bastante poco común para su edad, al punto que el jefe de la Armada, el conde de Tolosa, lo menciona en un parte y propone ser ascendido al alférez de bajel de alto bordo, y el propio rey Felipe V le concede lo que sería en nuestros días una condecoración, que es una merced de hábito, por el comportamiento y la sangre fría demostrada y el valor demostrado cuando le corta la pierna. Y lo de la cortada de la pierna era espantoso. La medicina de la primera mitad del siglo XVIII tiene muy poco que ver con la actual, y la cirugía de los cirujanos militares y navales se le ponen uno los pelos de punta cuando lee manuales de la época. Y entonces, lógicamente, al haber perdido la pierna, pues consideran que para marino el hombre tiene pocas posibilidades, ¿no? Y él no quiere trabajar en la corte, no quiere ser camarero de la corte, rechaza el puesto. Y al final dice que quiere ir. Se apartó una temporada y luego se vuelve a incorporar. Antonio Ríos, vicepresidente de la Asociación Cultural Blas de Lezo. La guerra de sucesión es su primera marca. Es curioso que en la flota inglesa estaba Vernon. Tampoco estaba al mando, lógicamente, era joven, mayor que él, pero era joven. Su primer enfrentamiento, no se conocen, pero de alguna forma es como que la historia los va encarrilando, ¿no? Se narra o se relata el ataque a Barcelona a comienzos de 1706. Se suele destacar mucho que él tenía a su cargo un convoy de avituallamiento de la plaza, incluso una cosa que a mí me ha llamado siempre curiosamente la atención, que llegó incluso a prender fuego a uno de sus barcos para que en el humo que se produjo le sirviera un poco de cobertura para poder penetrar con el resto de las unidades. Este tema es curioso porque la utilización de las cortinas de humo, que prácticamente se generalizaron a raíz de las guerras mundiales, pues no tiene precedentes en esa época. Podríamos hablar entonces de que Blas de Lezo casi es el inventor de esta táctica, si eso fuera cierto. Aunque posteriormente un prisionero inglés en el asunto de Cartagena de Indias habló de que Vernon llegó a pensar en quemar elementos que diesen humo para ocultar sus unidades en el intento de asalto a la plaza. Ya eso me hizo cuestionar la posibilidad de que no fuese tan extraño en la época este asunto. Únicamente prendiese fuego o no prendiera fuego a una de sus naves, utilizaron las cortinas de humo. Lo que sí es importante, que la entidad de lo que mandaba no podía ser muy importante. Y después pierde el ojo con una esquirla de piedra en la defensa del fuerte de Santa Catalina de Tolón, en una guerra entre el Piamonte o la Casa de Saboya contra los franceses que pretenden tomar Tolón, y hay una defensa de Tolón, y en el fuerte de Santa Catalina Blas de Lezo pierde un ojo. Es su primera defensa terrestre. Y esto es muy importante porque generalmente casi todos los libros lo pasan por encima, lo de Tolón. Y es tan importante que esa experiencia de Tolón, posiblemente, no, casi seguramente, le hizo pensar de otra forma cuando defendió Cartagena. La mala suerte que tiene en Tolón es que, bueno, los cañones pues pegaban contra las paredes de piedra y tal, y una esquirla de la piedra se le clavó en el ojo. No se queda tuerto, pierde la visión del ojo. He escuchado varias veces a Antonio Pérez Piqueras, que tiene su tesis doctoral de medicina sobre las heridas de Blas de Lezo. Y me llamó la atención diciendo que esa herida en el ojo duele
toda la vida. Eso, junto a la desgracia anterior y ese dolor que tuvo que tener siempre, también nos podemos dar un poco la idea del carácter de este hombre. Era un gran marino, pero particularmente pienso que tenía que tener un poco de mal carácter, ¿no? Ya por las desgracias y los dolores, ¿no? Con poco más de 18 años y ascendido a teniente de navío, las imprecisiones se suceden en su complicada biografía. Atrás quedan episodios nunca aclarados sobre su posible participación en la quema del buque Resolution o en la captura del Stanhope, barco que en un óleo en el Museo Naval de Madrid se ve cómo es apresado por un navío al mando del cual iba Blas de Lezo. Sin embargo, nadie ha podido confirmar ni siquiera la existencia de dicho buque inglés. Nos encontramos ya en los últimos capítulos de la Guerra de Sucesión. El Tratado de Utrecht abriría la página de la firma de la paz entre Inglaterra, Francia y España. Coincide en el tiempo la decisión de Felipe V de recomponer la Real Armada y en ese momento Blas de Lezo pasaría ya a estar bajo bandera española. No fue hasta el año aproximadamente 1713 cuando Blas de Lezo se incorpora ya a la Real Armada, a la española, y ello como consecuencia de la petición formulada por Felipe V y hasta en un proceso de reconstrucción. Él va a hacer una enorme labor en este sentido y pide marinos formados en Francia, gente que pueda contribuir a esta empresa, y en ese momento retorna Blas de Lezo y aquí en la Marina Española, en la Real Armada, se le confiere el grado de capitán de mar y guerra. Capitán de mar y guerra es una denominación curiosa de la época que implica el mando militar de una unidad, tanto desde el punto de vista naval como de las fuerzas embarcadas, que sería un poco pues, el equivalente a capitán de navío actual o algo parecido. Curiosamente, este nombre de capitán de mar y guerra todavía se mantiene en marinas cercanas y muy ligadas a nosotros, como es la Marina portuguesa. Y por lo tanto, es hacia 1713 cuando Blas de Lezo se encuentra ya sirviendo en las filas españolas. Y es, comandando en Nuestra Señora de Begoña, participa en el asedio a Barcelona, en la última fase de la guerra. Y es aquí donde tiene lugar un nuevo percance, que es la herida en el antebrazo derecho que le va a ocasionar su definitiva inutilización también. Por lo tanto, a los 25 años le falta la pierna izquierda, el ojo izquierdo y no puede hacer uso del antebrazo derecho. Imagínense ustedes la situación. Este marino ya es parte de la leyenda solamente por su apariencia, nada más verlo uno sabe quién es Blas de Lezo, le precede su leyenda y ya desde entonces se lo conocía como el general, cuando llega general de la Armada, como el general Patapalo, Ancamots en vasco. Bueno, pues Blas de Lezo entra como capitán de mar y guerra, pero enseguida, cuando en 1717 se cree orgánicamente la Marina Borbónica, creando el cuerpo de oficiales de guerra de la Real Armada, enseguida va a ascender a jefe de escuadra, a lo que hoy decimos almirante, pero que entonces no había, eran generales de marina, y había solamente en principio 3 empleos: jefe de escuadra, teniente general de la Real Armada y capitán general de la Real Armada, y él va a entrar enseguida como jefe de escuadra. ¿Por qué? Porque en Barcelona y después en la expedición a Palma de Mallorca de 1715 para la toma de Mallorca, que es el último reducto que les queda a los austriacos en España, pues va a hacer amistad con un almirante de la flota de galeones de Indias, que era don Andrés del Pez, que era gaditano y que va a ser en 1721 secretario de Estado de Marina, y es el que lo va a enviar destinado a Lima, al Callao de Lima, para que mande la pomposa pero muy débil en fuerza Escuadra de la Mar del Sur, que es un resto de esas escuadras que quedaban de la época de los austrias. Y ahí Blas de Lezo va a tener sus primeros problemas gordos. Blas de Lezo es enviado a América en realidad como segundo de una escuadra, que es enviada para defender el Perú de una serie de ataques de varios corsarios, fundamentalmente holandeses, pero también había algún inglés, que se estaba produciendo en esas costas. Entonces mandan una escuadra desde España, que tiene que dar la vuelta por el sur de América,
tiene unos problemas tremendos para cruzar desde el Atlántico al Pacífico. De hecho, no está muy clara la cronología entre la documentación, cuánto tiempo exactamente tardó, si llegó primero don Blas o llegó primero su jefe. El caso es que fue muy complicada la travesía y llegó a Lima. Y en Lima se estableció como jefe de la escuadra y general del Mar del Sur para limpiar de piratas y de corsarios las aguas del Pacífico. El virreinato del Perú cubría, en esa época estamos hablando previa a la creación de los nuevos virreinatos. El virreinato del Perú en ese momento iba desde lo que es hoy básicamente Panamá hasta todo Chile y Argentina. Intentar cubrir con una flota de 3 o 4 barcos que no tenían más todos los eventuales posibles ataques que hubiera podido haber en toda esa mar. Y aquí surgen otra vez nuevos problemas en la vida de Lezo, aunque paliados por su matrimonio con una criolla, Josefa Mónica Pacheco Bustios, de la que le separan nada menos que 20 años. Blas de Lezo tiene 36, la novia 16, es huérfana y en cierto modo una posición social buena. Y nacen allí sus 2 primeros hijos, después los 4 restantes nacerán ya en tierras peninsulares y enfrentándose, una cosa que era hasta cierto punto habitual en él, con el virrey por el tema de la propia operatividad de esa armada, en la que no cabe aseverar que tuviera grandes éxitos. Él se encontró unos barcos en mal estado, propuso una reforma muy costosa que después no tuvo el éxito que él había sospechado, y esto le llevó a enfrentarse con crudeza con el virrey y en definitiva a presentar la renuncia al cargo y volver con su familia a Cádiz en 1728. Su interlocutor en la península sería José Patiño, su siempre valedor e intendente general de la Marina. En ese momento él escribe una carta a José Patiño muy interesante en que le pide la licencia. O sea, quiere dejar la armada. Dice que está harto de trabajar, que está harto de luchar, que no le pagan, que le están ninguneando y que tiene unos hijos y familia y que quiere dedicarse a sus cosas. Habiéndome enviado su majestad a este reino, para que mi experiencia sirva a fin de que esta Armada del Sur esté siempre en estado de operar, lo que no es excusable es que los navíos que la conforman se hallen tan desprovistos y abandonados. Estos motivos, y principalmente hallarme muy quebrantado y necesitado de solicitar algún descanso para mí y para mi mujer e hijos, espero de su real clemencia me conceda licencia para volverme a España, a retirarme en mi tierra, a criar a mis hijos y a establecer a mi familia con los pobres terrones de mi casa. Es el sueldo que gozo con el empleo de comandante muy inferior a los gastos de mi manutención, y aún se me deben muchos pesos. Además, solo experimento aquí desaires y pesares en lo que es una negación de lo que sería total honra y servicio a su majestad. Patiño, antes de ser político, había sido jesuita. Y como buen jesuita, ya le conocía, le manda una carta y le dice que le trasladamos aquí. Omite lo de la licencia y como sabe que está harto, que está quemado, le permite trasladarse a España. Lo curioso de la llegada de Blas de Lezo a la península es que llega sin destino. Todo el mundo sabe ya que es una persona complicada y que mejor no tratar mucho con él, que sí, que es muy valiente, que sabe navegar muy bien, pero es que trabajar el día a día con él es muy complicado, entonces entra como una especie de agujero negro que se llama a la espera de destino. Llega a Cádiz, empieza a buscar sitio, no lo encuentra muy bien, es recibido por el rey, porque ya en ese momento Blas de Lezo tiene fama de héroe, es recibido por el rey Felipe V en Sevilla, que está viviendo en los Reales Alcázares, en una época en la cual ya el rey Felipe V se había perdido completamente el juicio, y debió ser curiosa esa audiencia de Felipe V a Blas de Lezo, aunque Felipe V en esa época tenía días más lúcidos y días menos lúcidos. Instalada definitivamente la familia en Cádiz y tras un periodo de descanso, será en noviembre de 1731 cuando Blas de Lezo se ha puesto al frente de la escuadra del Mediterráneo. Él se incorpora, no asume el mando en la escuadra del Mediterráneo,
participa en el viaje con el infante don Carlos para tomar posesión del ducado de Parma, y allí hay un asunto en Génova en el que realmente por un problema de protocolo y de cobrar unas cantidades que se dan en España, le atribuyen el mérito de la acción a Lezo una vez más, aunque la expedición lo mandaba el marqués de Mari. En el 1732 es el gran y exitoso desembarco de Orán, que es la escuadra Corneja. Pues él manda una de las divisiones de la escuadra Corneja. Y va a ser importantísimo ese destino. ¿Por qué? Porque él va a saber lo que es un desembarco anfibio bien hecho. Y va a intuir cómo oponerse al desembarco de los ingleses en Cartagena. Blas de Lezo, que no solo se distingue en Orán, sino que se va a distinguir también persiguiendo a unas embarcaciones argelinas hasta la rada de Mostagán. Como no, el calao de sus barcos no le dan para entrar en la rada de Mostagán, él con los botes del barco toma esos barcos al asalto, porque utiliza una de las tácticas en las que los españoles brillamos más en la historia militar del mundo, que fue en el abordaje. Los españoles al abordaje ganábamos siempre. En esta campaña contrae una nueva enfermedad, en este caso infecciosa. A bordo de los barcos se desencadenó una epidemia de tifus exantemático que causó numerosísimas bajas. Entre los afectados estuvo también Jorge Juan, que con el tiempo sería conocidísimo marino, aunque entonces era un joven guardiamarina. Blas de Lezo, tras recibir atención en Cerdeña, se restableció de nuevo en tierras gaditanas. Y será en junio de 1734 cuando es ascendido a teniente general y destinado como comandante general del departamento de Cádiz. Con el tiempo, su protector, José Patiño, le pedirá que asuma el mando de la flota de Indias. Hacia allí partirá en febrero de 1737, el mismo día que cumplía 48 años. Efectivamente, en este caso, una vez más, es Patiño el que le encomienda el mando de la flota de Indias. Manuel Gracia Rivas, coronel médico en la Reserva, académico de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de San Luis de Zaragoza. La familia se queda concretamente viviendo en la casa de Puerto Santa María. Esto hay que resaltarlo. Novelas muy recientes hablan de la mujer y los pobres hijos allí abandonados en Cartagena. No estuvieron allí. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque él no iba a ocupar una plaza estable. Él fue mandando la flota de Indias con una serie de unidades de protección. La flota eran mercantes, la protegían las unidades, y esas unidades tenían que quedarse en Cartagena de Indias en servicio de guardacosta. Y con él, en esa flota, viajaban dos personajes que van a ser importantes en la historia de la batalla posterior. Pedro José Hidalgo, que había sido nombrado gobernador y capitán general de Cartagena de Indias, y don Melchor de Navarrete, que había sido nombrado comandante de la guarnición. Por lo tanto, es en este momento cuando sale. Él hace testamento porque pues, siempre acostumbra a esas grandes expediciones dejar resueltos los asuntos. ¿Y cómo va? Mandando una flota y con la misión posterior de hacerse cargo del servicio de guardacostas en la plaza de Cartagena de Indias. Con esta denominación se le irá citando en toda la documentación posterior. Cartagena de Indias ha sido llamada multitud de veces la llave de las Indias. Cartagena de Indias era el puesto clave fundamental de articulación del Imperio Español en el siglo XVIII en América. Gonzalo Quintero Saravia, diplomático e historiador, miembro de la Real Academia de la Historia y de la Academia Colombiana de Historia. Por Cartagena de Indias no solo pasaba las famosas remesas de oro, plata y el comercio, tanto de ida como de regreso, desde lo que es la península ibérica a América, como de América a la península ibérica. Allí, en Cartagena de Indias, después de haber salido desde Lima y haber cruzado Panamá a lomos de mula, llegaban las cargas que venían del virreinato del Perú. Después la flota seguía subiendo para ir a buscar las cargas del virreinato de la Nueva España, para después pasar a La Habana y regresar a la península. Era el eje fundamental de todo esto. No hay más que ver las fortificaciones de Cartagena de Indias para ver la importancia que asignaba la corona española a Cartagena. Hay una anécdota de Felipe II, es decir, siglo XVI, sobre el coste de las defensas de Cartagena de Indias. Dice la leyenda que estaba un día Felipe II en el Escorial mirando por la ventana. Y entonces se le acerca uno de sus secretarios, en teoría Antonio Pérez,
y le pregunta: Majestad, ¿qué estáis mirando? Y dice: estoy intentando ver las defensas de Cartagena de Indias, que deberían verse desde aquí por todos los escudos que me han costado. Eso da idea de la relevancia estratégica de Cartagena, y la defensa fundamental de Cartagena es una defensa naval, con lo cual ser responsable de la defensa de Cartagena y la defensa naval es un puesto muy importante. Ahora, puesto cómodo en absoluto, puesto bien complicado. Cartagena de Indias tiene un clima bien complicado y para una persona con la salud tocada no es fácil, pero sí es un puesto que es clave para la estructura comercial y estratégica del imperio en América. Blas de Lezo sale para América, es importante saberlo, en tiempo de paz, pero de repente va a surgir la guerra. José María Blanco Núñez, capitán de navío, autor de La Armada Española en la primera mitad del siglo XVIII. Va a surgir la guerra que se va a llamar la Guerra de la Oreja. La Guerra de la Oreja de Jenkins, que es una guerra marítima sostenida en el Atlántico contra Inglaterra. El leitmotiv es que le han cortado los guardacostas españoles la oreja a un hipotético señor Jenkins que muchos creemos que nunca existió, pero bueno, se hace toda una leyenda y la oreja de Jenkins en un tarro de formol va al Parlamento de Londres para excitar a las masas y obligar a Inglaterra a entrar en guerra. Y hay un diputado, que es un almirante en ese momento retirado del servicio activo, que se llama Vernon, que es el que más azuza a los diputados para que se entre en la guerra contra España, porque el primer ministro no era partidario de la guerra. Vernon es que era una figura muy habitual en tanto los militares como los marinos británicos. Era muy habitual que compatibilizasen su carrera militar con una carrera política. Entonces, cuando se decide que hay que responder a la agresión española del capitán León Fandiño, que ataca al pobre Jenkins y le corta su oreja, cuando se decide que hay que responder por la fuerza de las armas, hay que buscar una persona. Y entonces, a quien se le da el mando de la expedición es a alguien no solo con cierto prestigio o con cierta experiencia militar, en este caso naval, sino con alguien que tenga también importantes contactos en el Parlamento, para hacer que fuera más fácil pasar toda la serie de legislación y de gastos que hay que aprobar para pagar una guerra. Muchos historiadores británicos datan de la Guerra de la Oreja de Jenkins el principio del nacionalismo británico. Por ejemplo, el actual himno nacional británico, el Dios salve al rey, en este caso a la reina, pero en este caso al rey, es una canción de taberna que se empieza a cantar justo en esta época de la Guerra de la Oreja de Jenkins. Entonces, Vernon hace un grandioso plan estratégico, no para tomar Cartagena de Indias, para tomarnos todo el virreinato de Nueva Granada y quedarse con la parte central de América, y lo demás iría cayendo por añadidura. Porque diseña una gran maniobra estratégica, que es irnos a tomar primero Panamá, es decir, Portobelo, que para los ingleses tenía importancia porque allí fue donde se murió Drake, y después Cartagena de Indias, mientras que el comodoro Anson, con otra escuadra, saldría para pasar por el Cabo de Hornos y atacar Panamá por el otro lado, hacer una pinza y quedarse con toda la parte española del virreinato de Nueva Granada. Cartagena de Indias es una de las ciudades más bonitas actualmente también de América. Para mí fue emocionante las veces que entré allí recomponer unos escenarios que son prácticamente idénticos. La ciudad colonial en torno a las orillas, protegida por el mismo castillo de San Felipe, reformado posteriormente, no era exactamente igual en los momentos que estamos ocupando, las entradas de Boca Chica y Boca Grande cerradas, los fuertes que había allí y que van a tener una influencia decisiva en el asunto. O sea, es una ciudad muy bien protegida, en aquellos momentos ya lo era, después, a raíz del ataque, lo fue todavía más, y allí es conscientes de la importancia que tienen para la propia supervivencia de la monarquía y de sus comunicaciones, cuando se adoptan desde España una serie de decisiones que a mi juicio fueron algunas de ellas de extraordinaria importancia. Y en concreto fue el nombramiento como virrey de un teniente general, don Sebastián de Eslava y Lazaga, en 1739. Y Vernon, donde se va a preparar para ir a la toma de Cartagena y pierde un año completo, es en Jamaica.
que es donde tienen la verdadera base naval los ingleses. Jamaica es el Gibraltar del Caribe, es la espina clavada que siempre quisimos recuperar y nunca pudimos, porque Jamaica está justo al sur de Santiago de Cuba y atiende a todos los caminos posibles desde Cartagena a Panamá, a Veracruz. Entonces era la espina clavada. La primera incursión de peso fue en Portobelo, en el Istmo de Panamá, una plaza importante para la celebración de ferias y donde se reunían las riquezas que venían de Perú. No se encontró resistencia alguna por parte de las 4 decenas de hombres que cuidaban de su defensa. Vernon, sin embargo, envió a su parlamento noticia de una gran victoria y se acuñaron las primeras medallas conmemorativas de esa supuesta hazaña. Consiguió con ello que le enviasen nuevas y numerosas fuerzas. El vicealmirante Edward Vernon se creía con capacidad para tomar Cartagena sin esfuerzo. Blas de Lezo sería el destinatario de una misiva firmada por el propio vicealmirante en la que se vanagloriaba de la escasa defensa que había encontrado en Portobelo y proponiendo un intercambio de prisioneros. La respuesta de Lezo fue contundente. Cartagena, 27 de diciembre de 1739. Muy señor mío, bien instruido vuestra excelencia del estado en que se hallaba Portobelo, tomó la resolución de ir a atacarla con su escuadra, aprovechándose de la oportuna ocasión y de la imposibilidad que tenían de defenderse, y así conseguir sus fines. Puedo asegurarle a vuestra excelencia que si yo me hubiera hallado en Portobelo para impedírselo, y si las cosas hubieran ido a mi satisfacción, me persuado de que el ánimo que les faltó a los de aquella plaza me habría sobrado a mí para contener su cobardía. El primer ataque inglés sobre Cartagena de Indias se produce el 7 de febrero de 1740. Se retiran definitivamente de la zona en mayo de 1741. Es uno de los grandes episodios bélicos de la historia. Y así se refleja en el documental Historia de Cartagena la Heroica de la Academia de esa ciudad caribeña. Escuchamos la voz de los historiadores colombianos Gustavo Méndez y Alfonso Cabrera. Esta vez los ingleses vinieron para tomar posesión de la Nueva Granada, es decir, ocupar Cartagena, marchar a Santa Fe y ocupar la Nueva Granada como una colonia de su majestad del rey Jorge II de Inglaterra. Pero se encontraron que la ciudad estaba armada hasta los dientes, ¿no? Y tenían además un general de la Marina, que era legendario, Blas de Lezo. Entonces los ingleses, que traían una gran expedición de 180 navíos, 24.000 hombres y 4.000 colonos de Norteamérica, al mando de Lawrence Washington, el hermano mayor del futuro libertador de Estados Unidos. El ejército más grande que se hubiera visto en el Caribe. Era una guerra imperial entre las dos potencias más grandes del mundo, Inglaterra y España, que se estaba jugando prácticamente la geopolítica, dominar toda Sudamérica. O sea, tomarse Cartagena hubiera sido la cabeza de playa perfecta para quedarse con toda Sudamérica. En ese momento los que estábamos acá, nuestros ancestros, pues, fueron los defensores de eso. Y nosotros hemos sido muy silenciosos sobre ese tema. Hemos asumido casi el silencio inglés y en vez de ponernos en la victoria, porque los que defendieron eso fueron los cartageneros que vivían aquí con unos soldados españoles, unos marineros españoles, con un virrey que conocía muy bien de armas, con un francés de Snow que conocía mucho de armas y con un Blas de Lezo en la cúspide de su profesión. Don Blas llega allí con la suerte o la mala suerte que el gobernador de Cartagena de ese momento se muere. Y él es el oficial general más antiguo presente en la plaza. Y de acuerdo con las ordenanzas de la época, Blas de Lezo se convierte automáticamente en el gobernador de Cartagena de Indias. Y llegan las noticias de que ha surgido la guerra. Y él está allí con 4 navíos en principio. Y empieza a tomar disposiciones para la defensa de la plaza. Y nadie no tiene una autoridad superior porque el virrey está ausente. Y entonces se pone a trabajar y llega el primer ataque del almirante Vernon. Vernon, que ha tomado ya Portobelo, hace un primer intento de bombardeo de Cartagena de Indias y Blas de Lezo sitúa los cañones de tal manera, apunta él mismo en persona uno de los cañones, consigue impactos sobre los barcos ingleses y los barcos ingleses se retiran
sin más. Han tanteado, han visto lo que hay y se vuelven. Entonces le llegan 2 navíos más a Cartagena y aumenta su escuadra de 4 a 6, pero ahí viene el virrey Eslava. El virrey Eslava, teniente general de los Reales Ejércitos y que tiene su puesto de mando o su capital del virreinato en Santa Fe de Bogotá, decide, y eso le honra, quedarse en el sitio de mayor peligro, en el sitio que saben que van a venir los ingleses a atacar, y entonces ahí ya empiezan los problemas táctico-estratégicos de Blas de Lezo con el virrey y el carácter de Blas de Lezo y sus roces con el virrey. Los 2 tenientes generales, curiosamente más antiguo Blas de Lezo, pero Eslava virrey y por lo tanto evidentemente el mando supremo. Hay que añadir uno más, decisivo, que fue el coronel Carlos Huillard de Desnaux, de origen francés, que mandaba la artillería. Bien, ¿qué tenían para oponerse a los ingleses? Ahí no había en la plaza más que 1.100 soldados veteranos, por llamarlo de alguna forma, españoles. Ahí se les habían unido 400 reclutas, que por lo tanto su valor militar o su utilidad era relativa. Más logró movilizar el virrey 600 milicianos y otros tantos indios. Esto no es una cuestión baladí, porque precisamente los indios, como fuerzas auxiliares, obstaculizaron en su momento oportuno a los británicos un poco en la retaguardia. ¿Y qué había de buques? Pues de buques en este momento, Lezo, mandando esa escuadrilla o esa escuadra de guardacostas, no tenía más que 6 buques. Eran el Galicia, nave capitana de 70 cañones, el San Felipe de 80 y los San Carlos, Dragón o Santa Rosa de Lima, Conquistador y África, que tenían entre 66 y 60 cañones cada uno. Cartagena de Indias está defendida por una serie de lo que hemos llamado anillos de defensa. Estos anillos de defensa van desde, por ejemplo, las murallas, que tienen un círculo interior, que es el círculo más defendido, lo que sería lo que es la ciudad antigua hoy de Cartagena. Después otra serie de círculos que se van ampliando, que están defendidos por puntos estratégicos con unos fuertes. La bahía de Cartagena es un puerto natural maravilloso, al cual en esa época solamente se puede entrar desde un sitio, lo cual significa que la defensa es fabulosa, hacer esa defensa. El atacante no puede atacarte de 16 sitios diferentes, sino que tiene que entrar por un único sitio, por Boca Chica. Si entra por Boca Chica, después tiene que desembarcar en un sitio muy determinado, con lo cual los defensores habían estructurado muy bien cómo era el sistema. Boca Chica es muy pequeña, con los fuertes a ambos lados. Cuando entras ahora, y como pasó a mí, navegando a vela, verdaderamente es algo emocionante y precioso. Entonces había 2 posibilidades. Una de ellas era desembarcar cómodamente, cómodamente si les hubiesen dejado, por supuesto, cómodamente en una zona un poco alejada de la ciudad y después ir avanzando por tierra. O la otra era forzar directamente la entrada por el lugar habitual de la bahía. Es curioso, y esto es un detalle que yo creo que le enfrentó también con el virrey. Lezo contaba con un informador en Jamaica, que le envió una carta dándole el parte de novedades diciendo: los ingleses van a desembarcar en Playa Grande, no entrarán por Boca Chica. Y esto se lo comunicó, y entonces parece ser que contaba con el valor que siempre tiene la información, pero no fue así. Eslava decide, contra la voluntad de Lezo, hundir 4 de los buques en Boca Chica para cerrar el paso a los ingleses. Estos se verían obligados a hacer esfuerzos denodados para romper la barrera. Otro disentimiento gordo, de que la gente además lo cuenta mal en los libros: Blas de Lezo no quería hundir sus barcos en la Boca Chica, porque él le decía con mucha clarividencia al virrey: si los ingleses tienen que entrar por aquí uno a uno, yo tengo solo aquí 4 barcos y otros 2 los tenía defendiendo la entrada al puerto interior. Pero con esos 4 barcos, como ellos van a entrar uno a uno, yo los puedo batir. Si usted me los obliga a hundir, me quedo sin ningún poder ofensivo. Y otro disentimiento fue el abandonar el Castillo Grande de San Luis y no defenderlo.
Vernon ha entrado en esa primera defensa y no se le ocurre mejor idea que comunicar eso como un gran triunfo, y es ahí cuando manda acuñar esas monedas tan curiosas en las que la plaza rendida Lezo a sus pies. Aquí hay un hecho muy curioso. ¿Y por qué Vernon pone a Lezo de rodillas entregándole la plaza, cuando el mando de la plaza no era Lezo? Si se hubiese producido la rendición, el que se hubiese arrodillado, por decirlo simbólicamente, ante Vernon no hubiese sido Lezo. Yo no sé si él sabía a quién tenía enfrente. Él desde luego conocía perfectamente a Blas de Lezo. Era un mando naval como él, y eso quizá pudo influir. En este momento no flaquearon por parte de los defensores de la plaza su voluntad de resistir. Esto es importante. En el caso de los británicos nos enfrentamos con un problema. Una vez más, hay un enfrentamiento casi permanente entre el mando naval Vernon y el mando de la infantería de marina embarcada. Eso tuvo consecuencias decisivas. Cuando se actúa en una operación de estas características, el factor tiempo es muy importante. Yo creo que Vernon perdió el tiempo, dando lugar a un enemigo oculto que siempre surge sobre los ejércitos: la enfermedad. Piensen ustedes que muchas de las bajas en las filas inglesas fueron producidas por la fiebre amarilla. Esas circunstancias, unidas a un planteamiento yo creo que equivocado, a la falta de suministros, demoraron durante mucho tiempo el ataque, y cuando llega el momento decisivo fracasan, y hay que decir dónde y cómo fracasan. La defensa se hizo muy bien, porque se montó una especie de castillo de naipes que para derribar una carta había que derribar la anterior, y ahí se iba desgastando el ejército inglés. Y creyó que una vez que entrase en la bahía grande de Cartagena estaba todo hecho, y no se dio cuenta que tenía que forzar la boca del puerto interior. Y el día que dio el ataque, ya las tropas inglesas, después de 2 meses de durar las acciones, entraron los generales mosquitos a dominar aquello, y fue un desastre. Cuando ya ve que no consigue, porque ya no tiene hombres suficientes, y pierde la paciencia y lanza un ataque, el ataque está hecho deprisa y corriendo. Las murallas de Cartagena tienen un montón de baluartes fuertes. El más famoso de todos es el fuerte San Felipe de Barajas. Y utilizando información vieja, Vernon ordena un ataque a la descubierta contra el castillo de San Felipe. Lo que pasa es que Blas de Lezo y Sebastián de Eslava no habían estado con las manos cruzadas durante todo el tiempo, habían hecho mejoras. Cuando los defensores de San Felipe, entre los cuales está el propio Blas de Lezo, se dan cuenta que están atacando a los británicos, en realidad lo que le cuesta a Blas de Lezo es reprimir a sus tropas para que no se lanzasen murallas abajo a machacar a los ingleses a bayonetazo. El sitio duró desde el día 13 de marzo de 1741 hasta el 20 de mayo del mismo año. O sea que es medio marzo, todo abril y un poco más de medio mayo. 2 meses de constantes privaciones en los dos bandos, aunque los ingleses traían una gran flota de reaprovisionamiento y tenían el contacto con Jamaica, ¿no? El problema es que antes de eso, el 4 de marzo del 41, estaban en un consejo de guerra, y está el virrey Sebastián de Eslava, está Blas de Lezo y están los más altos responsables de la defensa a bordo del barco insignia de Blas de Lezo, el Galicia. Y en ese momento una bala inglesa entra contra el Galicia, entra en la sala donde están reunidos, en el camarote principal del comandante del buque, y no le da a nadie, la bala concretamente, pero lo que sí hace es astillar la mesa en la que están sentados y en la que están reunidos, y las astillas se le clavan a Blas de Lezo en el muslo, y eso es el principio del fin para él. Blas de Lezo muere concretamente el 7 de septiembre. ¿Y de qué muere? Eso es lo que nos estamos preguntando, pero yo me he atrevido la posibilidad de aventurar, y ha habido personas que han hecho incluso tesis doctorales sobre este tema. Aquella herida aparentemente trivial pudo derivar en una sepsis. Se ha hablado de que hubo una epidemia, no está documentada.
vamos a centrarnos posiblemente en la posibilidad de que fuese la evolución mala de una herida aparentemente banal que él no cuidó. Pues teniendo una herida en el muslo, no dudó en montar a caballo para acudir a uno y otro puesto en defensa de su duque. No sabemos muy bien cómo se murió, pero Blas de Lezo se da cuenta que el virrey va a mandar un informe a España, al rey, achacándose todos los méritos para él y para el ejército y no para la marina. Y entonces lo que hace él es hacer su diario de operaciones y toma un alférez de navío de su mando y le dice: tú te vas a meter en ese barco y te vas a llevar este informe y se lo vas a entregar en persona a este ministro, para que se lo lea al rey. Como llega primero el informe de Eslava, el rey destituye a Blas de Lezo y la orden de esa destitución no le llega a tiempo porque se ha muerto antes. El rey, por boca de sus ministros, se da cuenta de todo y entonces el mismo día prácticamente, o con muy pocos días de diferencia, le da un marquesado al hijo mayor de Eslava, marqués de la Real Defensa, y el título de marqués de Oviedo al hijo mayor de Blas de Lezo, con lo cual restituye el honor de Blas de Lezo y lo repone al mismo nivel que había puesto a Eslava, ¿no? Es decir, fue un reconocimiento. El balance, pues también depende de las fuentes, pero desde luego se hablan de que entre buques hundidos e inservibles los ingleses dejaron 23, más de 9.000 bajas, y en la parte española, desde luego, todos los buques de Lezo y alrededor de 800 bajas. Inglaterra había fracasado, y lo que es más importante, no en la toma de una ciudad simbólica importante, sino en su propósito de abrir el camino para nuevas acciones. No se pueden comparar porque los medios son tan distintos que no se puede comparar a Normandía, pero sí se podrían comparar a los de Iwo Jima, a toda la cadena de desembarcos que van haciendo los norteamericanos para hacer la aproximación a Japón, el famoso Volveremos de MacArthur y toda esa cadena de desembarcos anfibios que van haciendo hasta llegar a Japón, pues es muy comparable. Yo creo que la estrategia inglesa no fue buena en absoluto. No fue buena. Perdieron mucho tiempo en tomar todos los baluartes de la costa hasta tomar la entrada de la Boca Chica, y eso permitió que las tropas llegaran en un estado penoso cuando llegó la toma del castillo de San Felipe de Barajas. Blas de Lezo, un marino de mediado en la defensa del imperio contra los ingleses.